Tras la caída de Troya, cuando las murallas ardieron y los héroes regresaron a sus hogares, hubo uno solo para quien la victoria no significó el fin del sufrimiento. Su nombre era Odiseo. Comienzo de la cuarta parte. Canto 18. Los pretendientes vejan a Odiseo. Entre los pretendientes del palacio había otro mendigo, un hombre grosero llamado Iro, acostumbrado a servir de mensajero y objeto de burla. Al ver a Odiseo, Iro lo desafió con insolencia, exigiendo que abandonara el lugar. Los pretendientes, divertidos, propusieron un combate para decidir quién permanecería en el palacio. Odiseo, fingiendo debilidad, aceptó. Cuando se preparaban para luchar, Odiseo se despojó de sus harapos y dejó ver su cuerpo fuerte y curtido. Los pretendientes quedaron asombrados. Iro, presa del miedo, ya no deseaba combatir, pero no hubo marcha atrás. Con un solo golpe, Odiseo lo derribó y lo dejó sin aliento. La risa llenó el salón. Después del combate, Atenea inspiró a Penélope para que se presentara ante los pretendientes con una belleza renovada. La reina habló con inteligencia y logró obtener ricos regalos mientras mantenía intacta su fidelidad. Odiseo observaba en silencio, admirando la astucia de su esposa. Durante el banquete, la insolencia continuó. Los pretendientes se burlaron del mendigo y uno de ellos arrojó un hueso que lo golpeó. Penélope se indignó y reprendió su comportamiento. La noche cayó sobre el palacio y la tensión se volvió más densa. Así concluye el 18º canto de la Odisea, cuando la fuerza del héroe se revela por un instante y la inteligencia de Penélope brilla ante todos, mientras el castigo se aproxima. Canto 19. La esclava Euriclea reconoce a Odiseo. Cuando los pretendientes se retiraron, el palacio quedó en silencio. Las antorchas iluminaban débilmente los muros gastados por los años. Penélope ordenó limpiar el salón y pidió que el mendigo permaneciera. Deseaba hablar con él. Sentados frente al fuego, la reina preguntó por su origen, por los caminos recorridos y por las noticias de su esposo. Odiseo, con palabras medidas, contó una historia fingida, pero tan cercana a la verdad que el dolor se hacía real. Habló de Ítaca, del carácter de Odiseo, de su ingenio y de su regreso inminente. Penélope escuchó con el corazón abierto. Las lágrimas asomaron a sus ojos al oír el nombre de su esposo pronunciado con respeto. Entonces narró su propio sufrimiento, la presión de los pretendientes y la estratagema del telar con la que había postergado el matrimonio, tejiendo de día y destejiendo de noche. Odiseo admiró su astucia, reconociendo en ella a su igual. Llegó el momento del descanso. Una anciana sirvienta, Euriclea, se acercó para lavar los pies del mendigo. Mientras lo hacía, sus dedos tocaron una cicatriz en la pierna de Odiseo, marca de una herida antigua, recibida en la juventud. Euriclea reconoció la señal y estuvo a punto de gritar. Odiseo la sujetó con firmeza y le ordenó guardar silencio. La nodriza, temblando de emoción, obedeció. Antes de retirarse, Penélope compartió un sueño, un águila que mataba a sus gansos y luego revelaba ser su esposo. Odiseo interpretó el sueño como señal de justicia cercana. La reina, sin embargo, aún dudaba. Anunció que al día siguiente propondría una prueba. Solo aquel que lograra tensar el arco de Odiseo y atravesar con una flecha 12 hachas alineadas sería su esposo.
Odiseo escuchó en silencio. El destino estaba sellado. Así concluye el 19º canto de la Odisea, cuando la verdad roza el umbral, pero aún se mantiene oculta, esperando el amanecer decisivo. Canto 20. La última cena de los pretendientes. Aquella noche, Odiseo permaneció despierto, tendido en el suelo del palacio, mientras los pensamientos ardían en su mente. Escuchó las risas insolentes de las sirvientas desleales que se unían a los pretendientes, y su corazón se llenó de ira. Pero dominó su furia, recordando los años de guerra y las pruebas sufridas. La paciencia, una vez más, sería su arma. Atenea descendió entonces y se le apareció en la oscuridad. Con palabras suaves calmó su espíritu y le prometió victoria. Odiseo cerró los ojos y por fin durmió. Al amanecer, Penélope descendió al patio y elevó una plegaria a Artemisa, deseando descanso si el destino no le concedía el regreso de su esposo. Dentro del palacio, los pretendientes tramaban nuevos excesos y se burlaban del mendigo, ignorando las señales funestas. Aparecieron los presagios. Un águila cruzó el cielo, llevando una paloma entre las garras. Un adivino interpretó la señal como anuncio de muerte cercana. Pero los pretendientes rieron y despreciaron los augurios. Uno de ellos lanzó una pata de buey contra Odiseo. El golpe erró el blanco y el silencio cayó sobre la sala. Zeus mismo hizo oír su trueno, respondiendo a la súplica del héroe. Odiseo supo entonces que el momento estaba cerca. Así concluye el 20º canto de la Odisea, cuando los dioses confirman el destino y la arrogancia ciega a quienes están a punto de caer. Canto 21. El certamen del arco. Cuando llegó la hora señalada, Penélope descendió al gran salón portando el arco de Odiseo, arma poderosa que ningún otro hombre había logrado dominar. Con voz firme anunció la prueba. Aquel que tensara el arco y lograra atravesar con una sola flecha los 12 aros alineados sería su esposo y señor de Ítaca. Un silencio expectante recorrió el palacio. Uno tras otro, los pretendientes intentaron la hazaña. Frotaban el arco con grasa, lo calentaban al fuego, pero ninguno lograba tensarlo. La burla dio paso a la frustración. El sudor corría por sus frentes, la vergüenza los cercaba. Entonces el mendigo habló. Pidió probar suerte. La indignación estalló entre los pretendientes. Se burlaron, lo insultaron, quisieron expulsarlo. Pero Telémaco intervino y permitió que el mendigo lo intentara, obedeciendo el plan acordado. Odiseo tomó el arco. Lo examinó con calma, como un músico que reconoce su instrumento. Sin esfuerzo aparente, lo tensó. El sonido de la cuerda resonó claro, como el canto de una golondrina. Luego tomó la flecha, apuntó y atravesó limpiamente los 12 aros. El destino quedó sellado. Mientras los pretendientes aún no comprendían lo ocurrido, Odiseo hizo una señal a Telémaco. El mendigo ya no lo era. Así concluye el 21º canto de la Odisea, cuando la identidad del héroe se anuncia sin palabras y la justicia está a punto de caer como un rayo. Canto 22.
la venganza. Aún resonaba en el aire el canto de la cuerda del arco, cuando Odiseo apuntó de nuevo. La flecha voló y atravesó el cuello de Antino, el más arrogante de los pretendientes, que cayó sin vida mientras alzaba una copa de vino. El horror se apoderó del salón. Entonces Odiseo habló. Su voz ya no era la del mendigo. Reveló su nombre, su linaje y su regreso. Los pretendientes comprendieron demasiado tarde que el destino los había alcanzado. Intentaron huir, pero las puertas estaban cerradas. Intentaron suplicar, pero la justicia ya no escuchaba. Telémaco, junto a Eumeo y Filetio, se armó y se situó junto a su padre. Las flechas volaban certeras. Cada disparo encontraba su objetivo. Los pretendientes caían uno tras otro, castigados por su soberbia, por la violencia, por el desprecio a las leyes sagradas de la hospitalidad. Cuando se agotaron las flechas, Odiseo tomó la lanza y el combate se volvió cuerpo a cuerpo. El salón se llenó de gritos, de golpes, de sangre. Atenea, disfrazada, observaba la escena y fortalecía el brazo del héroe. Ningún pretendiente escapó. Terminada la matanza, Odiseo ordenó purificar el palacio. Las sirvientas desleales fueron castigadas, y el traidor Melantio pagó con su vida su desprecio y su traición. El silencio volvió al hogar tras años de abuso. Así concluye el 22º canto de la Odisea, cuando la justicia, largamente aplazada, se cumple sin piedad, y el héroe recupera su casa, con sangre y verdad. Canto 23. Penélope reconoce a Odiseo. Tras la matanza, el palacio quedó en silencio. El aire aún estaba cargado del eco de la violencia. Euriclea corrió a los aposentos de Penélope con la noticia largamente esperada. Los pretendientes habían muerto y Odiseo había regresado. Pero Penélope no creyó sus palabras. Demasiado había sufrido como para aceptar la alegría sin pruebas. Descendió al salón y contempló al hombre que decían ser su esposo. Odiseo la observó en silencio. Ella, prudente, mantuvo la distancia. Penélope ordenó entonces que prepararan el lecho de Odiseo fuera de la cámara nupcial. Ante estas palabras, Odiseo se estremeció. Aquel lecho no podía moverse. Había sido construido alrededor del tronco vivo de un olivo, raíz profunda del hogar y del matrimonio. Solo él conocía ese secreto. Entonces habló. Describió el lecho con exactitud, revelando cada detalle. Penélope ya no dudó. Corrió hacia él y lo abrazó llorando, pidiendo perdón por su cautela. Odiseo comprendió. La fidelidad había sido su escudo. Atenea alargó la noche para que los esposos pudieran contarse los años perdidos. Hablaron del dolor, de la espera, del regreso. Al amanecer, la paz volvió al hogar de Ítaca. Así concluye el 23º canto de la Odisea, cuando la astucia cede su lugar al amor y el hogar se reconstruye sobre la verdad y la paciencia. Canto 24. El pacto. Mientras en Ítaca amanecía un nuevo orden, las almas de los pretendientes descendieron al reino de Hades, guiadas por Hermes, mensajero de los dioses. Allí se encontraron con las sombras de los héroes caídos en Troya y relataron su funesto destino,
castigados no por la guerra, sino por su arrogancia y desmesura. Agamenón, al oírlos, alabó la fidelidad de Penélope, comparándola con la traición que él mismo había sufrido al regresar a su hogar. En Ítaca, Odiseo abandonó el palacio y se dirigió al campo para visitar a su anciano padre, Laertes. Lo encontró envejecido, agotado por el dolor y el paso de los años. Al principio, Odiseo ocultó su identidad, probando una vez más la prudencia. Pero al ver el sufrimiento de su padre, no pudo sostener el engaño. Se rebeló, mostrando cicatrices y recuerdos que solo ambos compartían. Laertes rompió en llanto y abrazó a su hijo, recuperando fuerzas al sentirlo vivo entre sus brazos. Sin embargo, la sangre derramada clamaba respuesta. Los familiares de los pretendientes muertos se reunieron, exigiendo venganza y marchando armados contra Odiseo. Padre, hijo y servidores fieles se prepararon para el combate. Pero antes de que la lucha estallara, Atenea descendió del cielo, enviada por Zeus. La diosa ordenó detener la violencia y sellar la paz definitiva. Zeus lanzó su rayo, confirmando su voluntad. Las armas cayeron al suelo. El rencor se disipó. Así, por mandato de los dioses, la paz regresó a Ítaca. Odiseo fue reconocido como rey legítimo, y su largo viaje llegó al fin a su destino. Y así concluye la Odisea, el relato del hombre de muchos caminos, que venció no solo con la fuerza, sino con la astucia, la paciencia y el amor por su hogar. El mar quedó atrás. Ítaca, al fin, permaneció.